Un poquito más largo para empezar y un poquito aburrido, entonces espero que la canción nos haya puesto un poco de ánimo para contrarrestar. Prometo que los siguientes serán más cortitos y también un poco más dinámicos. Haremos también un test hoy con algunas características que os contaré, y a partir de hoy todos los tests y diferentes actividades que hagamos en clase, como vuestra participación y asistencia, lo tendremos en cuenta para la nota final dentro de los 2 puntos aquellos que hablamos de actividades de evaluación continua. ¿De acuerdo? Preguntas por el chat, yo contestaré en general al final, salvo que haya alguna cosa como demasiado importante como para que prefiera aclararla en el momento. A lo mejor lo hago con el otro usuario, que ya habéis visto que también puedo decir alguna cosa por el otro usuario, que es un participante como vosotros, no se realza de ninguna manera. Seguramente si tengo que contestar algo lo haré con el otro usuario, pero si no, contestaré todo al final, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en la asistencia porque hacemos todos los cuadres directamente por el número de matrícula y no hay ningún problema. Bueno, pues entonces la actividad la haremos antes de las 13:30, ¿vale? Quiero hacerla un poquito antes del descanso hoy. Bien, pues entonces empezamos. Comparto el primer vídeo donde os cuento, pues empezamos con conceptos iniciales de conceptos y definiciones sobre el analizador léxico, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si lo encuentro. Cualquier problema de sonido, que no se oye bien, o etcétera, me lo contáis por el chat, ¿vale? Vemos aquí, nos centramos aquí en el esquema del procesador de lenguajes, concretamente en lo relativo al analizador léxico. Esto es parte del esquema que ya habíamos visto la clase pasada y también del esquema que detallábamos en el módulo que no pudimos ver en clase y que os recomendé que vierais por vuestra cuenta. Lo fundamental en cuanto al funcionamiento del analizador léxico son dos cosas. Por un lado, es el responsable de abrir el programa fuente o el fichero fuente y de ir leyendo carácter a carácter cada uno de los caracteres que aparezcan en el fichero fuente, y por otro lado actúa, digamos, bajo las órdenes del analizador sintáctico, proporcionándole un token cada vez que el analizador sintáctico lo reclame. Adicionalmente, como ya vimos, pues interacciona con la tabla de símbolos y el gestor de errores. Vamos a ver un poquito más en concreto las funciones de las que se debe de encargar el analizador léxico. Como hemos dicho, maneja el fichero fuente, es el encargado de abrirlo y de ir leyendo el fichero fuente. La forma de leerlo es carácter a carácter, ¿de acuerdo? No quitaros de la cabeza todas las facilidades que tenéis hoy en día para leer un fichero, donde, por supuesto, se leen palabras enteras, etcétera. Aquí suponemos que el fichero lo leemos carácter a carácter, ¿de acuerdo? Esto tenéis que asumirlo muy claramente porque es muy importante para comprender perfectamente cómo funciona el analizador léxico. Su función principal es generar los componentes léxicos o tokens, que veremos enseguida lo que son y centraremos, pues obviamente, todos los días que dediquemos al analizador léxico alrededor de este concepto. Otra función muy importante es eliminar información no relevante para el funcionamiento de todo el procesador de lenguajes. Caso típico es cuando el analizador léxico forma parte del procesador de lenguajes, que a su vez forma parte de un compilador. Por lo tanto, estamos analizando un lenguaje de programación donde hay muchos elementos del texto fuente que no tienen ninguna relevancia para el funcionamiento final del programa, ¿de acuerdo?
La traducción del programa no tiene para nada en cuenta esos elementos, como pueden ser espacios en blanco, que entre dos palabras existan 1, 2 o 30 espacios en blanco va a dar igual, tabuladores y, muy importante, los comentarios. Todos los comentarios que aparezcan en un programa no tienen ninguna relevancia para su traducción a código objeto y el encargado de quitarlos de en medio es el analizador léxico, de tal manera que ya no se tengan en cuenta en las posteriores fases de análisis. Otra función del analizador léxico es relacionar los errores con su posición en el texto fuente, no solo para los errores léxicos, sino también para que el analizador sintáctico y el semántico, cuando den algún tipo de error, sean capaces de ubicar esos errores en una línea y una posición concreta del fichero fuente. También, en general, realizar diferentes tareas de preprocesado del texto fuente, como por ejemplo eliminar macros, lenguajes que lo permiten, sustituir las macros por el texto que representan, y otras funciones de preprocesado cuando hiciera falta. Y finalmente, pues otra función importante es rellenar parte de la información en la tabla de símbolos. Nosotros, en la dinámica que vamos a ver, el analizador léxico va a ser el encargado de insertar en la tabla de símbolos el nombre de cada uno de los identificadores o de cada una de las variables de usuario que aparezcan en el fichero fuente. ¿Por qué separamos análisis léxico de análisis sintáctico? ¿Por qué vamos a tener un módulo encargado simplemente de leer, de encontrar palabras en el texto fuente y otro para la estructura sintáctica de todo el texto? Bueno, pues no es más que la aplicación de la estrategia de divide y vencerás, ¿de acuerdo? Donde solucionar un problema complejo de una vez puede ser mucho más complicado que solucionar que la suma de esfuerzo que requiere solucionar dos problemas en que dividimos el problema original. ¿De acuerdo? Y es un poco el origen de esta decisión. ¿De acuerdo? Separando análisis léxico de análisis sintáctico y también, por supuesto, de análisis semántico, conseguimos un diseño más sencillo, más eficiente, mucho más fácil de trabajar, mucho más portable. ¿De acuerdo? Diferentes analizadores léxicos podrían valer para diferentes lenguajes con sintaxis más diferente, etcétera. Y en definitiva, pues es una solución que requiere mucho menos esfuerzo que tratar de construir un procesador de lenguajes de una sola vez. ¿De acuerdo? Bien, aplicaciones del analizador léxico. Bien, veis ahí la cuarta que aparece, que es la que hemos estado hablando continuamente y es también en la que vamos a centrar todos nuestros ejemplos, que es ser parte del procesador de lenguajes, que es el front-end, la primera parte de un compilador, es decir, un analizador de lenguajes de programación para su posterior traducción al lenguaje objeto. Pero aparte de esta aplicación, que es, digamos, la que más vamos a ver y también en nuestro entorno de una escuela informática, pues la que más sentido y más utilidad tiene, los analizadores léxicos tienen muchas más aplicaciones por sí mismos. Por ejemplo, pues el intérprete de comandos de un sistema operativo, ¿de acuerdo? Analizar especificaciones formales de cualquier tipo de sistema, ¿de acuerdo? Está muy de moda que todos los sistemas industriales, bueno, de cualquier tipo, se realicen especificaciones en lenguajes XML o similar y pues analizar si esas especificaciones son correctas y todos sus elementos son correctos, pues sería misión de un analizador léxico como parte de un procesador de lenguajes. Pasar información de fichero de texto a base de datos, lo mismo. Queremos la información que tenemos en fichero de texto poco estructurada, etcétera, queremos guardarla en una base de datos más estructurada y con otras facilidades como accesos más fáciles, etcétera, pues deberíamos de construir un procesador de lenguajes y por lo tanto un analizador léxico
capaz de realizar este trasvase de información. Sobre este tipo de aplicación también veremos varios ejemplos. Formateadores de texto, simplemente formatear un texto para que tenga una determinada apariencia, pues también vamos a requerir de un analizador léxico. Análisis de búsquedas en los browsers de Internet, ¿de acuerdo? Veis que muchas veces escribimos una cosa y nos las corrige. Bueno, pues esto se hace a través de un analizador léxico. Lo mismo, pues los correctores ortográficos en todos los editores que tenemos hoy en día, ¿de acuerdo? Todos son solamente algunas de las aplicaciones donde se utiliza un analizador léxico, muchas de ellas como parte de un procesador de lenguaje, pero en algunos casos simplemente el analizador léxico. Digamos que quizás la combinación más que ocurre muchas veces es la de analizador léxico como parte de un procesador de lenguajes, con todo el pack de léxico, sintáctico, semántico, pero también es bastante frecuente el analizador léxico junto a un analizador sintáctico muy sencillo, simplemente para procesar de una forma más básica el texto fuente. Y algunos de los ejemplos son los que veis aquí. Intérprete de comandos del sistema operativo, pasar información de texto a base de datos, etcétera. Son ejemplos de este segundo tipo de analizador léxico. Bien, vamos a ver la definición de token que teníamos pendiente. La misión principal del analizador léxico es recorrer el texto fuente y encontrar uno a uno los diferentes componentes léxicos o token. ¿Qué son estos? Bueno, son cada uno de los elementos del lenguaje fuente que tiene significado propio, ¿de acuerdo? Por sí mismo tiene significado propio y cuya división en otras partes, ninguna de esas partes tendría este significado propio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos serían los tokens, los elementos del texto fuente con significado propio y que no son divisibles en otros que cumplan la misma propiedad. Por ejemplo, un nombre de una variable de usuario que el usuario defina, por ejemplo, un entero variable auxiliar. Pues este nombre variable auxiliar tiene significado propio porque es una variable que ha definido el usuario, pero si yo divido en partes, var, pues eso no significa nada, no es ningún elemento propio del texto fuente. Os adelanto aquí una cuestión importante para el futuro, que cada uno de los tokens van a ser los símbolos terminales de la gramática sintáctica del procesador de lenguajes. Bien, patrón. Patrón no es más que una regla que define, que describe qué conjuntos de caracteres que aparezcan en el fichero de fuente se van a traducir a un mismo tipo de token. Es decir, si estamos para el caso de los identificadores que hemos visto antes de las variables de usuario, ¿cuál es la descripción de secuencias de caracteres de entrada que se van a equiparar con el tipo de token identificador? ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, la regla que describe los identificadores comúnmente en muchos lenguajes de programación es un conjunto de caracteres alfanuméricos que empieza siempre por una letra. ¿De acuerdo? En la mayoría de los lenguajes esta sería la descripción que tenemos. En algunos casos se complica un poquito, pero partimos de ahí. Y finalmente, lexema es, digamos, la tercera cara del token, es la secuencia de caracteres concreta que aparece en el texto fuente y que concuerda con el patrón de un token. Por ejemplo, en el caso anterior de variable auxiliar, pues la secuencia concreta esta de una V, una A, una R, todos los caracteres de variable auxiliar es el lexema concreto que aparece en el texto fuente y que me lleva a decidir que he encontrado un token del tipo identificador. ¿De acuerdo? Para otro tipo de tokens, por ejemplo, vamos a ver, antes de entrar en los ejemplos, los tokens que el analizador léxico encuentra, construye una tupla de dos valores para entregárselos al analizador sintáctico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir siempre un
un token como una tupla de 2 valores, el tipo de token, si es un identificador o qué otro tipo de token es, y un atributo que proporciona información adicional al analizador sintáctico y al semántico sobre el lexema o que aparece en el texto fuente. ¿De acuerdo? Veremos ahora en los ejemplos cómo suelen ser qué tipos de token hay y qué atributo se define para cada tipo de token. A grosso modo, el tipo de token es relevante para el analizador sintáctico, es decir, el analizador sintáctico va a tomar sus decisiones en función del tipo de token, mientras que el atributo da información relevante para el analizador semántico y el traductor, ¿de acuerdo? Y el traductor al lenguaje objeto. Veis aquí una tablita con varios ejemplos de tipos de token, su patrón y ejemplos de lexema que puedan aparecer en el lenguaje fuente y se equiparan con este tipo de token. En primer lugar, tenemos dos ejemplos de palabra reservada, if y then. Para la palabra reservada if, pues el patrón es simplemente una i seguida de una f, pero en la mayoría de lenguajes estas i's y estas f's pueden ser minúsculas, mayúsculas y en cualquier orden. ¿De acuerdo? Entonces lo he puesto de esa manera, una i minúscula o mayúscula concatenada con una f mayúscula o minúscula. ¿De acuerdo? Y veis ahí ejemplos de cómo podría aparecer el lexema en el texto fuente para equiparar con el tipo de token palabra reservada if. ¿De acuerdo? Y entonces el token palabra reservada, lo más normal es expresarlo de esta manera. Tipo de token if. Atributo ninguno. No necesitamos ninguna información adicional. Hay otra versión de las palabras reservadas donde tenemos un tipo de token general para todas las palabras reservadas y entonces en este caso, si nos encontramos un if, debemos de informar al analizador sintáctico que la palabra reservada que hemos encontrado es un if y eso lo definimos por un código y en este caso pues el 7 querría decir que hemos encontrado el if, se corresponde al if. Lo mismo para el then, ¿de acuerdo? Otra palabra reservada, ya digo, pero en general la versión de tupla para el tipo de token palabra reservada que vamos a utilizar es la que he dejado ahí, if y sin atributo, porque esto le facilita la vida al analizador sintáctico. Otro tipo de token son los diferentes tipos de operador. Operador relacional, como veis ahí, mayor, menor, mayor, igual, etcétera. Operador aritmético, operador lógico, serían otros tipos de token. Para el caso del operador relacional, pues el patrón sería simplemente, no tenemos una forma más genérica de decidir cuáles son los operadores relacionales que enumerar los que hay, pues el mayor, el menor, el mayor igual, etcétera. El lexemas pues serían esos mismos, los que pueden aparecer en el texto fuente, y el tipo de token normalmente se expresa de esta manera. Operador relacional y un código para indicar qué operador relacional concreto, si el mayor, el menor, hemos encontrado. Identificador, hemos hablado ya varias veces de ellos, pues el patrón más normal, más sencillo que aparece en lenguajes de programación, es que toda letra seguida de cualquier número de letras y dígitos se corresponde con un identificador. ¿De acuerdo? Con las variables de usuario que definimos en los programas fuente. Por ejemplo, var2, aux y serían lexemas que se identificarían como token tipo identificador. Constante entera, pues una secuencia de dígitos. Por ejemplo, el 592 es una secuencia de dígitos y el analizador léxico tendría que identificar un token de tipo constante entera. ¿De acuerdo? Bueno, para los identificadores, el tipo de token se define de esta manera, tipo de token identificador, y como hemos dicho, lo que vamos es a colocar el lexema en la tabla de símbolos y enviar al analizador sintáctico un índice, un puntero a qué posición de la tabla de símbolos hemos colocado el identificador, el lexema del identificador. Para las constantes enteras, pues lo que vamos es a informar del valor de la constante entera que hemos leído. Una cuestión muy importante aquí es que yo no leo un valor 592. Lo que yo leo en el texto fuente es el carácter 5, seguido del carácter 9, seguido del carácter 2. ¿De acuerdo? Y me las tengo que agenciar, ya veremos en su momento cómo, para que esta secuencia de 3 caracteres ASCII transformarla
internamente en el valor 592 de esta constante. Tenemos también, las cadenas de caracteres. Simplemente cualquier secuencia de caracteres encerrado entre comillas. Por ejemplo, hola a todos, admiración entre comillas. Y también tenemos como tipo de token que ocurren en todos los lenguajes de programación, pues los separadores, paréntesis, corchetes, llaves, punto y coma, etcétera, etcétera. Tanto el patrón, pues no necesitamos enumerar cada uno de los que aparecen, y el lexema pues aparecería tal cual en el programa fuente. En cuanto a los errores, el analizador léxico también debe ser responsable de detectar los diferentes tipos de errores léxicos que aparezcan en el texto fuente, y esto ocurre cuando una secuencia de caracteres del texto fuente no se logra equiparar con ninguno de los patrones definidos para los diferentes tokens de mi lenguaje. ¿De acuerdo? Si yo mi secuencia y reportar un tipo de error léxico. Evidentemente, cuanto más detalles aportes sobre el tipo de error, más información estoy dando al usuario, más fácil será corregirlo y mejor será el procesador de lenguajes en su conjunto. Errores léxicos típicos pues serían encontrar caracteres no válidos en el lenguaje, por ejemplo, el símbolo del euro, nombres de usuario, lo que hemos llamado identificadores que no sean válidos, por ejemplo, sostenido pasaporte. Hemos dicho que tienen que empezar por una letra y no existe ningún otro elemento del lenguaje que empiece con ese carácter. Constantes reales pues no válidas, por ejemplo, con 2 comas decimales. Serían todo ejemplos de secuencias de caracteres no válidas, no equiparables a ningún tipo de token y, por tanto, correspondientes a errores léxicos. Bien, pues dudas que teníamos pendientes. El formato de la tupla del token palabra clave, efectivamente, como ya han comentado, pues lleva un guión porque no necesita atributo. Simplemente con el tipo de token if ya tenemos perfectamente identificado todo lo necesario, toda la información posible sobre ese token, sobre esa palabra reservada, y no hace falta ningún atributo más, ¿de acuerdo? Si utilizáramos el otro tipo de token para las palabras reservadas, donde ponemos como tipo de token palabra reservada, en este caso necesitamos indicar al analizador sintáctico qué palabra reservada ha sido, y por lo tanto necesitaríamos poner el atributo con un código que indica qué palabra reservada. Pero como decía, siempre es mejor utilizar el tipo de token cuyo tipo es directamente el nombre de la palabra reservada. Facilita la vida al analizador sintáctico. En los operadores relacionales es justo al revés. Lo que facilita la vida al analizador sintáctico es poner tipo de token operador relacional y en el código indicar qué operador relacional es. En este caso el 2 indica que era el operador relacional, si no me equivoco, el menor. ¿De acuerdo? Lo mismo haremos con los operadores aritméticos y los operadores lógicos. Tendremos un tipo de token operador aritmético y en el código indicamos si el operador que hemos leído es el más, la división, el menos, etc. ¿Por qué no se utiliza un identificador y un puntero a la tabla de símbolos para todos los tokens? Bien, porque la cuestión con la diferencia de los identificadores es que es el único símbolo, el único token cuyo lexema lo define el usuario al programarlo. Todos los demás vienen predefinidos por el lenguaje. Tú no te puedes inventar palabras clave. Sí, efectivamente, ahora estoy... Solo me veis a mí. A ver, que me he perdido. Lo de los punteros a la tabla de símbolos. Eso es, vale. Los identificadores es el único
elemento del lenguaje que no está predefinido. Una palabra reservada, están todas predefinidas, el usuario no se puede inventar ninguna. Un operador, están todos predefinidos, el usuario no se puede inventar ninguno. Sin embargo, los identificadores, el usuario sí se inventa. Son las variables que yo escribo, que necesito utilizar en mi programa y elijo yo los nombres que tienen. ¿De acuerdo? Y elijo yo de qué tipo son cada nombre, elijo yo muchas cosas. Elijo yo si var1 es una matriz o es un entero. ¿De acuerdo? Entonces, esta información que no está predefinida, no se sabe a priori, es necesaria a la hora de compilar. ¿De acuerdo? Y es una información que se va obteniendo poco a poco a medida que se analiza el programa, se obtiene en un momento y se utiliza más adelante. Por ejemplo, con las variables. ¿Cuándo se define el tipo de la variable? Cuando se declara. ¿De acuerdo? Yo puedo declarar un entero, var1, entero. Bien, pues en ese momento no es el analizador léxico, pero alguien deberá guardar que esa variable var1 es un entero. ¿Por qué? Porque más adelante en el programa yo estaré utilizando mi variable en una expresión para sumar, multiplicar, que sea un contador, lo que sea, y la utilizaré en una expresión, por ejemplo, var1 igual a var1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, para poder saber si esa expresión es correcta, ¿puedo elevar al cuadrado un entero? Esas son cosas de las que se preocupa el analizador semántico. Para poder comprobar si puedo elevar al cuadrado un entero, si puedo elevar al cuadrado var1, tengo que saber de qué tipo es. Y eso lo consulto en la tabla de símbolos. ¿De acuerdo? Es el único tipo de token que no está predefinido, del cual no conozco toda la información hasta que no voy analizando el programa y guardando esa información en la tabla de símbolos para uso posterior. Vale. Gabriel, ¿ha quedado claro? ¿Los vídeos se subirán a Moodle? Sí, pues seguiré la política ya de subirlos el miércoles, después de la clase del miércoles que tengo con otro grupo, o el miércoles por la tarde, ¿de acuerdo? Cuando tenga tiempo, el miércoles, subiré los vídeos. Vale. La última duda que creo es la de Cristian. ¿Cómo se diferencia un token cadena de caracteres y un identificador? Bien, esto, mira, precisamente estaba preparando las diapositivas, la presentación para ese ejemplo concreto, que lo veremos en la próxima clase. Pero en general los contesto ya, digamos, sin mucho detalle. ¿Cómo lo diferencio? Porque una cadena de caracteres va a empezar por comillas, ¿de acuerdo? Entonces, si empieza por comillas, me voy a encontrar una cadena de caracteres. Si no, pues tendrá que ser un identificador. Pero esa pregunta es muy relevante porque habrá momentos en que es muy difícil, incluso imposible, diferenciar una cadena de una secuencia de caracteres alfanumérico, no una cadena, porque las cadenas normalmente, las constantes de tipo cadena las encerramos entre comillas, ¿no? Pero es muy difícil, y ya digo, algunas veces incluso imposible, diferenciar dos tipos de token en un lenguaje, ¿de acuerdo? Y entonces para ellos hay que tomar algunas actitudes, algunas estrategias diferentes que no son las que estamos viendo hasta ahora de gramática y, bueno, que veremos hoy más bien con la gramática y con el autómata, ¿de acuerdo? No quiero adelantar nada, veremos estas cosas, no quiero que nos compliquemos la vida de momento. Bien, pues entonces seguimos con el siguiente vídeo, ya es bastante más corto. Hablando de las diferentes fases que tengo que abordar para el diseño del analizador léxico y con algunos ejemplos. Bien, pues estas son las fases que tenemos que ejecutar a la hora de construir, diseñar nuestro analizador léxico. En primer lugar, y antes de empezar, obviamente necesitamos conocer perfectamente el lenguaje que queremos analizar.
todos los elementos que pueden ocurrir en ese lenguaje, el significado que tienen, el propósito que tienen, qué formato tienen, etcétera. Una vez que conocemos perfectamente el lenguaje, podemos, digamos, empezar previamente el diseño del analizador léxico, cuya primera fase es siempre identificar los tokens. Es decir, tenemos que definir claramente todos los tipos de token que vamos a encontrar en los textos fuentes de este lenguaje, los patrones de cada uno de estos tipos de token, es decir, cómo describimos las secuencias de caracteres que se corresponden en cada tipo de token diferente. Y también tenemos que definir claramente la tupla correspondiente a cada uno de los tipos de token, es decir, el nombre que le damos al tipo de token y qué atributo vamos a proporcionar al analizador sintáctico cada vez que enviemos un token. El segundo punto sería definir la gramática regular. ¿De acuerdo? Normalmente vamos a hacer gramáticas regulares por la derecha, por cuestión de los analizadores que trabajan con estas gramáticas. Y, por lo tanto, tenemos que construir una gramática regular que sea capaz de generar todos los lexemas válidos y solo los lexemas válidos de todos los tipos de token que hemos definido para el lenguaje. El tercer punto es construir el autómata finito determinista, que tiene que ser, muy importante, equivalente a la gramática, ¿de acuerdo? Tiene que, el punto de vista para analizar, para construir el autómata, es que el autómata va a reconocer los lexemas válidos, ¿vale? Ahora haremos hincapié en este matiz de que la gramática genera lexemas y el autómata reconoce, pero tiene que reconocer exactamente los mismos lexemas que genera la gramática y solo los que genera la gramática. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo hagamos así porque el objetivo de este proceso es que muchas veces, una vez definida la gramática regular, el autómata se puede construir automáticamente. ¿De acuerdo? Hay muchas herramientas, algunas de las que tenéis disponibles en la página de herramientas de la web de la asignatura, son capaces de construir una versión básica del procesador de lenguajes, incluyendo el autómata finito determinista, a partir de la gramática regular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hagamos el diseño de forma manual, exigimos que sean absolutamente equivalentes. El cuarto paso es incorporar al autómata las acciones semánticas necesarias para realizar una serie de acciones extra que no se pueden realizar solamente con el autómata finito. ¿De acuerdo? Ya veremos en su momento ejemplos de esto, pero para todos los tipos de token se suelen definir una serie de pequeñas funciones, pequeñas operaciones que permiten que se reconozca perfectamente cada tipo de token y se emita el token junto con el atributo correspondiente enviándose al analizador sintáctico. Y el último paso, este está muy unido a las acciones semánticas porque los mensajes de error y los tipos de error se suelen incluir como acciones semánticas, en el mismo formato que las acciones semánticas, pero tenemos que incluir en el autómata todos aquellos mensajes, todas aquellas operaciones que me ayuden que me permitan ayudar al usuario a reconocer los errores que están ocurriendo. ¿De acuerdo? Y una vez realizadas todas estas etapas de diseño, podríamos ya pasar a la fase de implementación del analizador léxico. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí este fichero de texto que ya lo utilicé en alguno de los módulos previos. Es un pequeño texto en JavaScript. Vamos a ver cómo funcionaría el analizador léxico para este texto. Voy a recalcar de nuevo la idea de que el analizador léxico lee carácter a carácter y cada ejecución del analizador léxico solo encuentra un token. Por lo tanto, solo encuentra una palabra, en el fichero de texto. ¿De acuerdo? Este sería, por lo tanto, el fichero que yo quiero procesar. ¿Vale? Un ejemplo típico de vuestra práctica. Imaginar que tenéis ya prácticamente construido el procesador de lenguajes de vuestra práctica. ¿Cómo funcionaría el analizador léxico? Bueno, pues vamos a ver aquí, en amarillo vivo, las acciones que realiza el analizador léxico. En amarillo clarito,
el analizador sintáctico, porque como hemos visto, es un poco el analizador sintáctico quien controla todo el funcionamiento del procesador de lenguajes y en concreto quien llama al analizador léxico para que éste se ejecute. En primer lugar, es misión del analizador léxico abrir el fichero fuente y acompañando a esa abertura del fichero fuente vamos a leer el primer carácter del fichero fuente, ¿de acuerdo? Esto es una regla general porque siempre que pedimos al analizador léxico que me proporcione un token, debemos de empezar con un carácter ya leído. En este caso, la V. ¿Vale? Lee el primer carácter del fichero fuente, que es una V. Se da paso al analizador sintáctico y el analizador sintáctico, que vuelvo a decir, es un poco el motor del procesador de lenguajes, decide que necesita un token. Para empezar a construirle sus estructuras sintácticas necesita un token y le pide un token al analizador léxico. Entonces el analizador léxico, un poco la estructura de funcionamiento es esta. Tengo ya un token leído, recordar que tenía un carácter, la V, pudiera ser que este carácter ya fuera por sí mismo un token. Bueno, pues en este caso no lo es, necesito leer otro carácter. Leo la A. ¿Veis ahí como la flechita azul que he puesto en el programa se va moviendo? Leo la A, me pregunto, ¿tengo ya un token? Pues la V y la A, no tengo todavía el token. Vuelvo a leer otro carácter y en este caso leo la R. ¿De acuerdo? ¿Tengo ya un token? Bueno, pues no lo tengo porque en este momento estoy leyendo una secuencia de caracteres alfanumérico que puede ser varias cosas, una palabra clave, también podría ser una variable de usuario, y como no sé todavía que ha terminado, pues no soy capaz de decir que ya ha terminado el token. ¿De acuerdo? Hasta que no leo el siguiente carácter, que es el blanco, lo he marcado como esa B entre corchetes para indicar que es un blanco, ahora sí tengo un token. ¿Por qué? Porque tengo una secuencia de caracteres que ya ha terminado, el blanco lo considero un separador entre palabras del texto fuente, y entonces, pues tengo que equiparar esta secuencia de caracteres, VAR, con alguno de los patrones que tengo definidos y decidir qué tipo de token tengo o si tengo un error. ¿De acuerdo? En este caso, lo comparo con mi lista de palabras reservadas, veo que es la palabra reservada var y simplemente emito el token de palabra reservada var, que como hemos visto antes, lo hago de esta manera. Tipo de token, la palabra reservada concreta, sin atributo porque ya no necesito más información. Y con eso termino el analizador léxico, termina de funcionar, se cierra y se devuelve el control al analizador sintáctico. ¿De acuerdo? Fundamental. El analizador léxico pierde completamente, termina completamente su ejecución. El analizador sintáctico procesa el token que le han enviado, la palabra reservada var, y decide pues, si necesita más tokens o no los necesita. En caso de que los necesite, vuelve a pedir otro token al analizador léxico. ¿De acuerdo? En este caso, la secuencia podría ser esta, ya un poquito a más alto nivel. El analizador sintáctico necesita otro token, le vuelve a pedir otro token al analizador léxico y este, después del var, pues se encuentra la palabra reservada también int y emite el token int sin atributo, de nuevo una palabra reservada, y termina su ejecución. ¿De acuerdo? El analizador sintáctico decide que necesita otro token, le pide otro token al analizador léxico, y en este caso se encuentra una X que, debido al patrón, no es una palabra reservada, y el analizador léxico decide que es un identificador, una variable del usuario, la coloca, ya veremos cómo, en la tabla de símbolos, seguramente en la primera posición, porque estamos empezando a reconocer el texto fuente, y le enviamos al analizador sintáctico la tupla tipo de token identificador, índice de la primera posición de la tabla de símbolos, que es donde hemos colocado el lexema X. ¿De acuerdo? Y bueno, y seguiríamos este proceso. El analizador sintáctico, con los tokens que va recibiendo, va construyendo sus estructuras sintácticas. Esto lo veremos en el tema del analizador sintáctico cuando llegue el momento. Y sigue procesando y sigue su interacción con el analizador léxico. Por ejemplo, voy a llegar a este punto de aquí donde le pide otro token al analizador léxico y lo que se encuentra es un paréntesis. El paréntesis ya es un token por sí mismo. El analizador léxico se lo envía y vuelve a terminar su ejecución, vuelve a dar paso al analizador sintáctico y así sigue el proceso pues hasta que obviamente terminemos de leer el fichero fuente
o bien se produzca algún tipo de error que decidamos que conviene abortar todo el proceso. Bien, pues contesto a las preguntas. Celia, ¿cómo sabemos cuál es el atributo? En general, de cualquier tipo de token, pues es el diseñador del analizador léxico, del procesador de lenguajes, el que decide cuál es el atributo, ¿de acuerdo? A lo largo de esta asignatura, sobre todo de este tema de análisis léxico, pues os vamos a enseñar a decidir los atributos más típicos sobre todo para los lenguajes de programación, y veremos también ejemplos de otro tipo, y para que veáis, tengáis un poco de experiencia a la hora de decidir el atributo. Pero es siempre el diseñador del procesador el que tiene que decidirlo, ¿de acuerdo? Carlos, int y boolean serían palabras reservadas, ¿de acuerdo? No son un identificador, sino que son palabras reservadas. ¿Cómo diferencio una palabra reservada como int de un identificador? Pues difícil, ¿de acuerdo? Y entonces veremos en su momento la estrategia para hacerlo. Pero que sepáis que existen, bueno, ya lo sabéis, en todos los lenguajes hay una serie de palabras reservadas que no podemos usarlas como nombres de identificador, sino que ya tienen su significado propio en el lenguaje. Post TS1 sí, es la posición en la tabla de símbolos 1, lo que quiero decir con eso, ¿vale? El formato igual no es muy afortunado. Se refiere que es un puntero a la posición 1 de la tabla de símbolos donde he colocado el identificador. ¿La posición 0 está reservada? Bueno, eso lo decide cada uno en cada caso como quiera. No tiene por qué estar reservada. Hay en muchos... Bueno, no quiero entrar en detalles, que iba a empezar a meter detalles de la pregunta anterior de las palabras reservadas, y no quiero adelantarme a las cosas. Vamos poco a poco. Cuando hablamos de que el analizador sintáctico puede necesitar más tokens, ¿a qué nos referimos? ¿No se debe analizar todo el texto fuente? Sí, por supuesto, se analiza todo el texto fuente, pero paso a paso, ¿de acuerdo? El funcionamiento es el que hemos dicho. El analizador sintáctico pide un token, el léxico se ejecuta, obtiene un token, termina su ejecución, envía el token al analizador sintáctico y este decide si necesita más o no. ¿De acuerdo? Hay veces que con los tokens que tiene ya puede hacer una serie de cosas antes de pedir otro token, y hay otras veces que no puede hacer absolutamente nada y pide inmediatamente otro token. Pero es siempre el analizador sintáctico quien realiza este proceso de control de cuándo se ejecuta el analizador léxico, cuándo necesito más tokens. Vale, Daniel, en el primer vídeo había una opción de tupla, de token para las palabras reservadas, donde yo ponía que el tipo de token era palabra reservada, y entonces necesito un atributo que me diga qué palabra reservada concreta he leído, si un if, si un then, etc. En cambio, ahora estamos utilizando otra versión, que ya digo que es la versión que quiero que uséis, donde el tipo de token es directamente el nombre de la palabra reservada. Y entonces, pues si ya digo que es un if, no necesito ningún atributo que me indique que es un if. ¿Vale? La tabla de símbolos se va rellenando a medida que vamos analizando el texto fuente. ¿De acuerdo? En la tabla de símbolos, estrictamente hablando, lo único que va a haber son los nombres de usuario, los identificadores, las variables que el usuario ha definido en su programa y toda la información relativa a esas variables, que básicamente está en la declaración de las variables. ¿Vale? Carlos, has levantado la mano, activa el micrófono y cuéntame. Sí, una pregunta. ¿Es el analizador sintáctico el que se encarga, por ejemplo, de que si tú has declarado una string, o sea, una variable string, y luego te encuentras con que utilizas una operación, por ejemplo, de dividir ese string entre dos, mandar un error? Sería el sintáctico. A ver, ¿le contestáis? ¿A Carlos alguien le contesta? ¿Es el analizador sintáctico quien realiza esa comprobación? Bueno, ninguno. No es el analizador sintáctico y tampoco es el analizador léxico, es el analizador semántico. ¿De acuerdo?
El analizador sintáctico simplemente controla las estructuras desde un punto de vista sintáctico y si yo tengo un identificador dividido por otro, eso sintácticamente es correcto. Luego puede ocurrir que un identificador sea de tipo cadena o una constante sea de tipo cadena y no se pueda dividir. Y eso es misión del analizador semántico comprobar ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Vale. Y para comprobar ese tipo de cosas necesitas saber a qué identificador me estoy refiriendo y para eso necesita el puntero a la tabla de símbolos para acceder a la tabla de símbolos y decir, vale, este identificador era de tipo cadena, no lo puedo dividir. ¿De acuerdo? No, Carlos, no es la misma tabla. Y además es muy importante lo que os voy a decir ahora porque es un error muy grave y hay que tener las cosas claras. De lo que me estás hablando es de un lenguaje, o por lo menos en el modo depurador, que está interpretando, es decir, que está compilando y ejecutando a la vez. Nosotros no vamos a trabajar de esa manera, vamos primero a compilar todo el texto fuente, de tal manera que es imposible saber el valor de las variables. ¿De acuerdo? En tiempo de compilación no se sabe nunca el valor de las variables. Y por lo tanto, en la tabla de símbolos, y este es el error gordo, jamás aparece el valor de ningún identificador. ¿De acuerdo? Esto grabarlo a fuego porque es una cosa que no admite, no hay matices en esto. En la tabla de símbolos jamás puede venir el valor de una variable porque no se está ejecutando todavía el programa. Estamos simplemente compilando. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues vamos a hacer el... a ver, empiezo con Celia. Si el texto es x igual a 0, en la tabla de símbolos simplemente tendremos un símbolo, que es la x. ¿De acuerdo? Porque es el único identificador de usuario que hay en esa expresión x igual a 0. El igual y el 0 se generan como tokens, ¿de acuerdo? A lo mejor lo que me querías decir es que en el texto x igual a 0 se emiten 3 tokens. Eso es verdad. Pero el único lexema que se incluye en la tabla de símbolos es la X, porque es el único que es un identificador. ¿De acuerdo? En la tabla de símbolos solo van los identificadores. Y David, pero si la variable toma un valor constante, me da igual, ¿vale? No hay valores en la tabla de símbolos. Podría haber una excepción que no fuera un error, no sé si comentarla, bueno, lo voy a comentar, pero espero que no... Lo único que podría haber en la tabla de símbolos que no fuera error es que tuviéramos un tipo de identificador en mi programa que fuera una constante. No que tenga un valor constante, sino que yo defina constante A, que vale 7, y siempre que aparezca una A en el programa la puedo sustituir por un 7. ¿De acuerdo? Y por supuesto, entonces la expresión A igual a 8 es incorrecto porque A es una constante. Exactamente. Es una constante y no le puedo cambiar el valor. Entonces, si yo tengo ese tipo de elemento de lenguaje que son constantes con nombre, podría ser la forma de... Entonces, sí podrían estar en la tabla de símbolos con su valor. ¿De acuerdo? Pero esto no es tan normal y nos lo quitamos del medio porque no quiero... y no quiero que nos guiemos. Si es una constante con nombre, yo cuando defino esa constante con nombre, le asigno el valor y ese valor no puede cambiar nunca en el programa. ¿De acuerdo? Ni siquiera no lo puedo asignar otro valor. Mientras que un identificador, aunque yo le asigne el valor 7, pues vale 7 y puede valer 7 todo el programa, pero yo se lo puedo cambiar si quiero. ¿De acuerdo? Vale. Venga, pues entonces vamos al test. Lo voy a activar enseguida. De momento aún no lo veis en Moodle, seguramente lo vais a tener que recargar. Las preguntas del test son relativas solamente a lo que hemos visto hoy,
¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Y bueno, lo de hoy y alguna cuestión más general que, como sabéis, meto ahí siempre un poco porque esto no sea tan monótono. Ya os comenté, en algún grupo he comentado, vale, ya lo debéis de tener en Moodle, en el tema 2, analizador léxico, test, introducción al análisis léxico, ¿vale? Ahí os cuenta lo que acabo de decir. Podéis empezar y tenéis, pues eso, 5 minutitos. Perdona, una cosa. Sí, Perdona. dime. Los de AD Dime. tenemos una letra en medio de la matrícula. ¿Cómo hacemos para ponerla sin letra? Tenemos ¿Perdona? O sea, Perdón, dime. yo tengo la matrícula 18I050, por ejemplo. La I, ¿qué hago con ella? La quitas. Vale. No la escribes. Nada. Nos queda un minuto.
Bueno, pues han pasado los 5 minutos. Podéis continuar para terminarlo, por supuesto. Pero vamos a ver resultados. Vamos a ver quién es el primero que tiene todo acertado. Licia. Todo acertado. No sé si serás la de máxima puntuación. Seguramente sí. Seguramente sí. Yo creo que sí. Licia, máxima puntuación y además poquito más de 3 minutos. Enhorabuena. Y por lo demás, bueno, aquí al principio hay algunos poquito bajos, pero bueno. Luego ya más adelante sí que hay muchos con todo acertado. Bien. Podéis continuar, ¿eh? O sea, el tiempo, el fin de línea es un token. Depende. Esto no me lo preguntas por el test, ¿no? El fin de línea puede ser un token a veces, otras veces no. Veremos en su momento en qué casos. Vale, ya entiendo. Sí, pero por eso no lo ponía explícitamente, que no, si no lo hubiera, si quisiera que lo contarais, lo hubiera puesto explícitamente algo indicar que había ahí un salto de línea, lo siento. En algunos casos va a ser token, en otros no. Veremos en qué casos sí, en qué casos no, ¿de acuerdo? Más adelante. Bien. No estaba tan evidente el camino, no. Entre el verde y el azul creo que era bastante ajustadito. Vamos a un último vídeo cortito y hacemos luego un descanso, ¿vale? Entero índice igual a 1 punto y coma son entero 1, índice 2, igual 3, 1, 4, punto y coma 5. ¿Vale? Mijael, te aseguro que no, que lo he contado, que lo he medido estrictamente hablando, con un editor gráfico que me mide la distancia en la realidad. ¿De acuerdo? El blanco nunca es token. Bueno, nunca no. Habrá algún caso raro donde el blanco sea un token, pero en general en un lenguaje de programación siempre los blancos son separadores y nunca sería un token. Int sería una palabra reservada, efectivamente. Por eso he puesto la más corta y no me refería a menos tiempo, sino a menos distancia. Tenéis toda la razón en eso. En algunas rutas de distancia más corta puede ser más rápida, pero no era eso lo que se preguntaba en este caso. En el while el 10 no cuenta como token, ¿por qué? Bueno, voy a ver, pues no sé exactamente lo que me estáis preguntando. En el while, ¿dónde está eso? Vale. En el while, ¿cuántos tokens hay aquí? El while, palabra reservada 1, abre paréntesis 2, n, identificador 3, menor o igual 4, es un operador relacional, menor o igual. Ni el menor ni el igual son token en este momento porque es la unión de ambos lo que me da lo que el usuario me quiere decir.
Ya no sé por cuántos iba. 1, 2, 3, 4. El 10, constante entera, otro token 5, cierre paréntesis 6, abre corchete 7, cierra corchete 8. ¿De acuerdo? El menor igual es un único token. Recordad lo que os dije, que es la menor unidad de información que es indivisible. El menor en otras circunstancias sería un token, pero en esta es menor o igual lo que es el token. El usuario me está poniendo el operador de comparación menor o igual. ¿Vale? 10 cuenta como un token solo. Y, por ejemplo, el A++ que me estáis escribiendo ahí, serían 2 tokens. Uno la A, que es identificador, y ++, que es el post-autoincremento. ¿De acuerdo? No son 2 operadores de suma consecutivos, sino que es un único operador de auto-post-incremento, si no me lío, y es un solo token. Serían 2 tokens en total, Sergio, sí. El identificador y el ++. ¿De acuerdo? Y otro tema que también veremos en su día es cómo diferencio un más de un más en la gramática y en el autómata. Bien, no sé si me quedaba aquí algo por contestar. No sé cómo va ese tema, Daniel, pero no lo hagas, ¿vale? Es posible que lo puedas hacer de nuevo, pero lo detectaré y cogeré siempre la primera puntuación. No se te reinicia, ¿no? Como mucho se te pondrá otra entrada en el test. Bien, hace un vídeo donde ya vamos a entrar en el diseño del analizador léxico, empezando por la gramática para un caso muy sencillo y luego hacemos un descanso, como decía. Cambiamos ahora el tipo de... Todo se va sumando, no hay aquí suspensos y aprobados, todo se va sumando y al final conseguiréis unos puntos extra de evaluación continua para la nota de teoría y demás. Como digo, cambiamos un poquito el tipo de vídeo. Me he grabado a mí mismo escribiendo en la pizarra y entonces, pues aquí os voy a mostrar, como digo, el primer paso del diseño de un analizador léxico para un lenguaje muy sencillo, que ahora os explico cuál es en el vídeo. Bueno, vamos a ver en este primer ejemplo cómo crear la gramática regular para estos 3 elementos del lenguaje. Identificadores, el operador suma, operador más y el operador de asignación, 2 puntos igual. ¿De acuerdo? El patrón del token identificador, pues vamos a utilizar un patrón pues, muy común en lenguajes de programación, que es el nombre de un identificador o nombre de una variable de usuario, como queráis llamarlo, pues es un conjunto de caracteres que empieza siempre por una letra y a continuación puede tener cualquier número de letras o dígitos. El patrón del operador más es simplemente el carácter más. El patrón del operador de asignación es el carácter 2 puntos seguido del carácter igual, sin ningún tipo de opción adicional. Empezamos con los identificadores. ¿Cómo creamos las reglas de la gramática regular para que genere todos los posibles secuencias de caracteres válidas para un identificador? ¿De acuerdo? Recuerdo que la gramática regular tiene que generar todas las secuencias de caracteres válidas de un identificador y no puede generar ninguna secuencia de carácter que no sea válida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues definimos un axioma S y a partir de él, ¿qué podemos? Recordamos ¿qué podemos poner ahí? ¿Qué cosas podemos poner ahí? Recordamos que las reglas de la gramática regular son de ese tipo. Un no terminal implica un terminal y un no terminal
o bien la única otra posible es uno terminal implica un terminal. ¿De acuerdo? Y aquí, dentro de esta posibilidad, tenemos también ese implica lambda. ¿De acuerdo? Lambda, el símbolo que me representa la cadena vacía, el símbolo vacío, la inexistencia de símbolo. Entonces aquí tengo que poner uno de estos dos tipos de reglas. Hemos dicho que los identificadores empiezan siempre por una letra. Bien, yo voy a aprovecharme de este truco que ya os conté en la clase pasada, de utilizar, digamos, llamémoslo pseudoterminales, que representan un gran conjunto de terminales y que me van a ahorrar escribir mucho. Entonces voy a definir el, entre comillas, terminal L, que me va a representar el conjunto de todas las letras del alfabeto, de la A a la Z minúscula, de la A a la Z mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, a partir del axioma puedo obtener una letra, que será el primer carácter del identificador, y a continuación pues no tengo más remedio que poner un no terminal, cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, para continuar con la generación del nombre de identificador, a partir de ese no terminal, ¿qué puedo generar? ¿Cómo puede continuar el nombre del identificador? Bueno, pues como hemos dicho, a partir de la primera letra, que es obligatoria, necesito, pueden venir cualquier combinación de letras y dígitos, ¿vale? Pues a partir de la primera letra pueden venir más letras y voy a utilizar el mismo símbolo no terminal para que esto admita cualquier número de letras, pero también voy a permitir que a partir de la primera letra aparezca un dígito, cualquier número de dígitos, y esas reglas obviamente las puedo ir intercalando para obtener cualquier combinación de letras o dígitos. ¿Cómo generaríamos el nombre de un identificador a partir de esas reglas? Pues muy sencillo. Aplicamos la primera letra, letra implica A, la letra, pues imaginar que uso la V. A partir de esta, ahora aplico A implica dígito A, por ejemplo con el dígito 1. Ahora aplico otra vez la regla otra vez, o por primera vez en este caso, LA, y entonces, pues, por ejemplo, con la letra B minúscula, y tendría V1 de A. ¿Vale? Supongo que ya os estáis dando cuenta de un problema que tengo en este momento, que es que cómo consigo una secuencia formada exclusivamente por símbolos terminales, puesto que aquí la A siempre se sigue manteniendo. Bien, pues en este caso lo más sencillo es añadir la regla A implica lambda. Y entonces la aplico en ese momento, A implica lambda, y simplemente la A desaparece y tengo que he generado el lexema, la variable de mi programa, V1B, que de acuerdo a lo que hemos dicho es un nombre válido. ¿De acuerdo? Daros cuenta que es siempre necesario, muy útil, mirar los casos extremos. En todos los casos, los nombres generados por estas reglas empiezan por letra. Sí, eso es absolutamente claro, porque la primera regla que se puede aplicar, la única que se puede aplicar en primer lugar es la regla del axioma, y ahí la letra va a aparecer en primer lugar. Y a partir de ese momento esa primera letra ya no se puede sustituir por nada, por ninguna otra cosa. ¿Admite cualquier combinación de letras y dígitos después de la primera letra? Pues sí, como veis, a partir de aplicar esa primera regla puedo aplicar esas dos en cualquier orden y en cualquier número de veces. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo después de la primera aplicación de LA aplico directamente A implica lambda? Esto sería el nombre de un identificador que solo tiene una letra. ¿Es eso válido? Pues sí, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Son todos estos casos los que tengo que mirar para asegurarme de que efectivamente estoy reconociendo todos los nombres válidos y no estoy reconociendo ningún nombre incorrecto. ¿Qué pasa con los otros dos tipos de token? Bueno, pues en este caso es muy sencillo. A partir del axioma, directamente aplicando este segundo tipo de regla,
S implica el carácter más, ya tengo la cadena que me representa el lexema del operador suma. Y para 2 puntos igual, pues puedo hacer lo mismo. 2 puntos e igual. ¿Podría hacer esto? Bueno, pues esto sería un error, puesto que no cumple las normas de la gramática regular. ¿De acuerdo? Son 2 símbolos terminales, por lo tanto, no cumple ninguno de estos 2 tipos de regla y no sería correcto. Lo único que puedo hacer es entonces, S implica 2 puntos, el operador de asignación empieza por 2 puntos, seguido de un no terminal, que tiene que ser obviamente distinto de la A, porque no queremos mezclar identificadores con operadores de asignación, y a partir de la D genero el igual. Ya tengo 2 reglas que sí cumplen el formato de las reglas de la gramática regular, y a partir del axioma tengo generado perfectamente la secuencia de caracteres para el operador de asignación. ¿De acuerdo? A efectos de simplificar la gramática, vamos a utilizar el convenio de que este tipo de reglas las podemos representar de esta manera. A implica LA y una barrita quiere decir que existe otra regla distinta, son 2 reglas lo que tengo aquí representado, A implica DA. Y una segunda barrita, y esto me lleva a 3 reglas que coincidían con las que tenía aquí antes. ¿De acuerdo? Lo mismo para la S, puedo escribir de esta manera. Y de esta manera, pues se me simplifica la escritura de las gramáticas, el orden e incluso también es mucho más fácil de un vistazo pues comprender lo que hace. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias, Aarón. Efectivamente, tienes razón. Acabo de corregirlo en mi versión. Ahora, al terminar la clase, lo cambiaré en lo que está en Moodle. ¿No te permite poner un único dígito? Sí, claro que sí. Utilizando solo una sola vez la regla A implica DA, pues tienes un identificador con solo un dígito. Lo que no te permite es que el nombre del identificador completo sea un único dígito, ¿de acuerdo? Porque eso no estaba permitido en el patrón del identificador, que era que tiene que empezar por letra, ¿vale? Lo que sí permite es un nombre de identificador que tenga una única letra. Como empieza por letra, ya es correcto. Y no se le indican los elementos del conjunto D. Bueno, pues, no he puesto en la pizarra. La D son los símbolos, los dígitos del 0 al 9, ¿de acuerdo? Vale. Yo creo que no había... sobre lo que decías, Iván Alejandro, del 0,5, una expresión italiana que aquí va piano piano, si arriba lontano. ¿Vale? Poquito a poquito se va acumulando el 0,05 y al final es algo bastante relevante cuando acabe el semestre. Bueno, pues hacemos un... A ver, Cristian, las gramáticas regulares utilizadas en el analizador léxico se debe cumplir lo de que no sea ambigua, no recursiva y factorizada, o sería para la gramática del analizador sintáctico. Eso lo vemos exclusivamente para la gramática del analizador sintáctico. Aquí lo que vamos a utilizar es que sean gramáticas regulares por la derecha, ¿de acuerdo? Con lo cual ya no son recursivas por la izquierda, que es a lo que te estás refiriendo. ¿De acuerdo? Siempre el no terminal lo ponemos a la derecha y entonces es una gramática regular por la derecha y ya no tiene esa recursividad de la que hablábamos. Por otro lado, no debe de ser ambigua. No debe ser ambigua y debe de estar factorizada. Eso es un tema que veremos un poquito más, iremos viendo poco a poco, porque si hacemos una gramática ambigua factorizada nos va a salir un autómata
no determinista y entonces ya se nos ha estropeado todo el percal, ¿de acuerdo? Pero esto lo iremos viendo poco a poco en las próximas clases. Hacemos un descanso, os pongo un vídeo para el descanso, para el que no quiera ir al baño ni a tomar nada, pongo un vídeo, cuando acabe el vídeo seguimos con la clase. El infinito, la noción de nunca terminar. Es una idea que ha perseguido a las mejores mentes de todos los tiempos por sus sorprendentes propiedades. Porque infinito no es un número, es un concepto, una idea. Hilbert mostró su extraña naturaleza con la historia del Gran Hotel de Hilbert. Dos grandes empresarios se reunieron para discutir un proyecto común: construir el mayor hotel de todos los tiempos. Uno de los empresarios dijo: el hotel tendrá 100.000 habitaciones. Pero el otro le respondió inteligentemente: pero si alguien construyese un hotel de 100.001 habitaciones, no superaría. El hotel tiene que tener 1.000.000 de habitaciones. Pero el otro respondió: no, porque si alguien construyese un hotel de 1.000.001 habitaciones, no superaría. Así siguieron un tiempo, hasta que se dieron cuenta de que la única forma de construir un hotel insuperable era que las habitaciones nunca acabasen. En definitiva, un hotel infinito. El hotel donde siempre hay una habitación para usted. Pero en este hotel, la única que tiene serios problemas es la recepcionista. Un día, un visitante llegó y pidió alojarse en el hotel. La recepcionista fue a darle una habitación, pero de repente se dio cuenta de que todas las habitaciones estaban ocupadas. El hotel estaba lleno de infinitos huéspedes. Pero, ¿cómo podía ofrecerle una habitación al visitante? Debía haber una solución. Al fin y al cabo, en el Hotel Infinito siempre hay una habitación para usted. Y de pronto se le ocurrió una idea. Por megafonía comunicó a todas las habitaciones del hotel que, por favor, se mudasen a la habitación de al lado. Es decir, que si el número de su habitación es N, se moviesen a la habitación N+1. De modo que el huésped de la 25 se movió a la 26, el de la 7050 se movió a la 7051 y el de la habitación 1 a la 2, quedando la 1 libre para el nuevo visitante. Maravilloso, pensó la recepcionista. Aunque vengan 5 millones de personas, puedo usar el mismo truco para alojarlas en el hotel. Una hora más tarde, un guía de turismo entró precipitadamente en el hotel. Tenía que dar alojamiento urgentemente a un número infinito de turistas. La recepcionista se paró a pensar. No puedo desplazar a los huéspedes un número infinito de habitaciones. Tiene que haber otro modo. Entonces se dio cuenta. Cogió su micrófono y pidió por megafonía a los huéspedes del hotel que, por favor, tomasen el número de su habitación, lo multiplicasen por 2 y se mudaran a esa habitación. Así, el huésped de la 5 pasó a la 10, el de la 70 pasó a la 140 y el de la 1134 pasó a la 2278. Vamos, que todo el hotel se movió a habitaciones pares, dejando las impares libres. La recepcionista dio las habitaciones impares a los turistas, y como hay infinitos números pares e infinitos números impares, todo el mundo cabía perfectamente en el hotel. Sin embargo, aún le quedaba a la recepcionista enfrentarse a un problema peor. De repente, infinitos guías de turismo irrumpieron en el hall. Necesitaban alojamiento para infinitos autobuses llenos de infinitos turistas cada uno. Infinitos de nuevos huéspedes. La recepcionista se echó las manos a la cabeza. Debía usar todo su ingenio para dar cabida a toda esa gente. Su plan fue el siguiente. Pidió a los huéspedes del hotel que multiplicaran por 2 su número de habitación, dejando las impares libres. Después tomó, excepto el 2, todos los números primos, es decir, los números que no surgen de multiplicar otros, y asignó un número primo a cada autobús. Dentro de cada autobús se numeró a los propios turistas y se pidió a cada uno que cogiera el número de su autobús y lo elevara al número que le había tocado. Ese era su número de habitación. Como estamos realizando productos de números indivisibles, ningún turista tiene la misma habitación que otro. Y como ningún autobús tiene el número 2, todas las habitaciones dadas son impares. Al haber infinitos números primos e infinitos números impares, todo el mundo puede hospedarse. Infinitos metidos en un solo infinito. Y además han sobrado habitaciones, como la 15. Pero no importa.
Porque al Hotel Infinito sigue viniendo gente. ¿Quién sabe? A lo mejor la semana que viene vienen infinitos aviones, con infinitos autobuses, con infinitos turistas dentro. O infinitas naves espaciales, con infinitos aviones. Bueno, ya me entendéis. Esperemos que a la recepcionista le vaya bien. Pero no se preocupen, de algo estamos seguros. Y es de la infinitud del ingenio humano. Bueno, pues continuamos entonces. Si alguno tiene sugerencias de vídeos o lo que sea, pues que me las mande por correo mejor. La condición es lo que decís, que tienen que ser 5 minutitos como mucho, ¿vale? Estamos un poco apretados con el temario y el horario y demás. Seguimos entonces. Vimos antes del descanso la primera fase del diseño del analizador léxico, que es generar la gramática regular. Y vamos a ver ahora el segundo paso, que es la construcción del autómata finito determinista. ¿De acuerdo? Este también es un vídeo un poquito largo, así que va a ser ya el penúltimo del día. Un poquito de paciencia, yo creo que este no es tan aburrido como el primero largo que vimos, entonces espero que aguantéis bien. Vamos a ello. Una vez que tenemos identificados los tipos de token que queremos que reconozca nuestro lenguaje y hemos creado la gramática regular que es capaz de generar, hago hincapié en lo de generar, los lexemas correspondientes a todos esos tokens, siguiente paso en el diseño del analizador léxico es el autómata finito determinista. ¿De acuerdo? Recalco el aspecto de que la gramática tiene que generar los lexemas, ¿de acuerdo? Los lexemas válidos de todos los correspondientes a todos los identificados, a todos los tokens que yo tenga previstos. En cambio, la perspectiva del autómata finito determinista es la de reconocer cadenas como cadenas válidas para ese formato. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, el punto de vista cambia un poquito y me ayuda normalmente a crear la gramática y a crear el autómata, pensar de esta manera. Pensar cuando estoy creando la gramática que tengo que generar las secuencias de caracteres y, en cambio, cuando estoy, ahora, como va a ser el caso ahora, creando el autómata, pensar en que estoy reconociendo secuencias de caracteres, cadenas de caracteres. ¿De acuerdo? El autómata es un autómata finito determinista, más o menos formato que ya habéis visto en otras asignaturas de la carrera, pero con algunas peculiaridades. Por supuesto, es finito, ¿de acuerdo? Tiene que terminar. Y, más importante todavía, porque esto cambia con algunas de las cosas que hemos visto, tiene que ser determinista. El autómata pues, está formado por estados y transiciones entre estados, ¿de acuerdo? La idea es que cuando yo estoy en un determinado estado, decido qué transición elegir, valga la redundancia, para pasar a otro estado en función del último carácter leído. ¿De acuerdo? Entonces, cuando leo un carácter, daros cuenta que estoy reconociendo una cadena, luego estoy leyendo caracteres. Si el carácter es de una letra, pues a lo mejor voy por esa transición a ese otro estado. Si el carácter es un dígito, pues a lo mejor iré por este otro. ¿De acuerdo? Los estados no tienen ningún tipo de... Esto lo veremos en detalle más adelante quizás, simplemente por ir introduciendo esas cosas. Los estados son, entre comillas, estados tontos, no tienen ninguna lógica más que la de decidir por qué transición vamos, y en cambio en las transiciones sí podemos poner cualquier lógica que queramos,
operaciones, veremos más adelante que esto es precisamente el siguiente punto del analizador léxico, que es diseñar las acciones que van a ir en las diferentes transiciones del autómata. Bien, pero no entremos por ahí de momento. Para hacer hincapié en lo de determinista, pues cosas que harían que el autómata no fuera determinista y por lo tanto son incorrectas, sería, por ejemplo, poner aquí una letra y una letra. Entonces, cuando estoy en este estado y leo una letra, no sé por cuál de las dos transiciones ir, con lo cual, pues tengo un autómata indeterminista. También sería no determinista esto de aquí. Significaría que con el carácter que no existe puedo transitar a este estado. Esto quiere decir que en cualquier momento podría pensar que sin avanzar en la secuencia de caracteres que quiero reconocer, pues transito por esta transición. También sería un autómata indeterminista, no determinista, ¿vale? También incorrecto. Y luego, finalmente, tenéis que tener cuidado porque en algunas situaciones os van a decir, bueno, pues que hay letras, pero en algún caso particular un token tiene que tener, por ejemplo, en algunos números matrícula tiene que haber una M. Pues yo podría poner esto. Bueno, si veo una letra voy por aquí, pero si la letra es la M voy por aquí. De nuevo, esto sería un autómata no determinista porque, hasta donde recuerdo, la M también es una letra. Entonces, cuando veo la letra M, ¿por dónde voy? ¿Por aquí o por aquí? Sería no determinista. Para estos casos en concreto, se puede solucionar simplemente diciendo letra menos la M. ¿Vale? Entonces, sí, sería ya un autómata válido, ¿de acuerdo? Con esta salvedad de bien. Bueno, vamos entonces a construir el autómata finito determinista para la gramática que tenemos aquí. Os recuerdo que la gramática, el objetivo de la gramática es, cuando diseñamos el autómata, la gramática me puede permitir la generación automática del analizador léxico. Por lo tanto, se puede generar automáticamente el autómata a partir de la gramática. Entonces, nosotros, aunque no lo vamos a generar automático para efectos didácticos, quiero decir que lo vamos a diseñar ahora aquí, en este momento, pues lo que tenemos que hacer es seguir la gramática en todo momento, tal como lo haría un metacompilador encargado de esto, ¿de acuerdo? Un programa automático capaz de generar la gramática, el autómata, perdón, a partir de la gramática. Entonces, ¿cómo sería? Bien, tenemos un estado inicial, le vamos a llamar 0, podría ser cualquiera, lo indicamos que es el estado inicial poniendo la fecha de entrada que no viene de ningún otro estado. En el estado inicial vamos a representar grosso modo el comportamiento de las reglas del axioma, que son las primeras reglas que se aplican, ¿de acuerdo? Entonces yo en la gramática puedo aplicar en un primer momento cualquiera de las 3 reglas del axioma. Bueno, pues voy a tener transiciones correspondientes a esas 3 reglas. ¿Qué es lo primero que puede aparecer si yo aplico esta regla, una L? Bueno, pues yo aquí voy a reconocer las secuencias de caracteres que empiezan por L, ¿de acuerdo? ¿Qué puede aparecer como principio de un token cuando aplico esta regla aún más? Bueno, pues en esta transición voy a reconocer ese caso. Y finalmente, ¿qué otra posibilidad tengo de tipo de token, la forma de empezar de ese tipo de token, el 2 puntos? Pues en esta otra transición voy a reconocer los tokens que empiecen por 2 puntos. ¿De acuerdo? Bien, y entonces seguimos. Ahora tenemos que, por supuesto, completar estos 3 caminos. Si yo daros cuenta que entro por aquí, si el primer carácter que leo de la secuencia que quiero reconocer es una letra, llego al estado 1, y en el estado 1, más o menos, estas cosas no son exactamente así, pero en una primera aproximación podemos pensar de este modo. Vamos a ver
igual que con la letra paso al no terminal A, pues el estado 1 puede representar el comportamiento del no terminal A. Entonces, daos cuenta, en A puedo generar una letra y el no terminal A. ¿Cómo represento esto? Pues con una letra vuelvo al estado 1. Es decir, ya he reconocido 2 letras, pero sigo estando aquí igual que cuando aplico esta regla, ya tengo 2 letras y sigo estando en el estado A. ¿De acuerdo? Para esta otra regla, bueno, daros cuenta que es idéntica, lo mismo. Puedo incluso, no hay ningún problema, ponerlo en la misma transición. En el estado 1, con una letra, vuelvo al estado 1, con un dígito también vuelvo al estado 1. Bien, ¿y cómo represento esta regla? ¿A implica lambda? Como hemos visto, no podemos poner esta transición. Sería un grave error, sería un error, un autómata no determinista, y por supuesto eso lo penalizamos, es un error grave, digamos. Entonces, daros cuenta que la idea aquí es que estamos reconociendo secuencias de caracteres, estamos reconociendo lo que aparece en un fichero fuente. Cuando se acaba el identificador, ¿qué puede aparecer? Yo estoy leyendo mi fichero fuente con el programa que tengo, por ejemplo, esto de aquí. Pues cuando se acaba el identificador, pues seguramente aparece un blanco, ¿vale? Pero también puede aparecer a lo mejor el más. A lo mejor mi lenguaje de programación no me exige que para terminar el nombre de identificador me aparezca un blanco y me vale directamente con que aparezca un operador. Esto es muy común en los lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Entonces, si mi lenguaje de programación me permite cualquiera de estas cosas, lo que se suele hacer es decir aquí otro carácter. Con cualquier otro carácter, y siempre que ponemos otro carácter me refiero a cualquier otro carácter no tratado ya en este estado, es decir, cualquier carácter, en este caso que no sea una letra y un dígito, porque ya están tratados en esta rama, con cualquier otro carácter termino. ¿De acuerdo? Y con esto voy a un estado final, que lo represento de esta manera, con doble círculo, y en este estado final el analizador léxico termina. Genera el token, envía el token que ha reconocido al analizador sintáctico y termina su ejecución. ¿Vale? Bien, con eso tendríamos tratado ya los identificadores. Para el token más, ¿qué pasa? Bueno, pues el token más directamente, en cuanto reconocemos un más, ya hemos terminado un operador. Y, por lo tanto, llego a un estado final, termino, genero el token, operador más y termino. Con el 2 puntos, en cambio, pues todavía no tengo nada. Iría a otro estado y en este estado, correspondiente a la B, lo único correcto que me puede venir es el operador, el símbolo igual. Y si lo reconozco, pues tendría también un estado final. ¿De acuerdo? Bien. Cosas a tener en cuenta en este autómata que ya está perfectamente terminado, correctamente terminado. Me soléis preguntar muchas veces, ¿por qué no ponemos un único estado final, ponemos varios? Bueno, da exactamente igual poner uno o varios estados finales. Yo suelo poner varios estados finales por claridad del autómata, ¿de acuerdo? La implementación de este autómata, como veremos, con uno o varios estados finales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con el más yendo al estado 2 y el igual yendo al estado 2. La implementación de ese autómata con uno o, en este caso, 3 estados finales es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Por claridad del grafismo, es mejor que pongáis varios estados finales. ¿De acuerdo? Además, os ayuda a entender, a ver, por aquí vienen los identificadores, hay que generar el token identificador, daros cuenta que los estados nunca realizan ninguna acción, ¿vale? Por eso se pueden poner el mismo o distinto y no hay ningún problema.
Otra cuestión. ¿Qué aparece si, por ejemplo, en este estado 4, donde más claro lo vamos a ver, hemos puesto que el único que puede aparecer es el igual? Pero ¿y qué parece si en mi fichero a mí me aparece 2 puntos ¿de acuerdo? O 2 puntos más, porque el usuario, el programador, se equivoca, todos lo sabemos. Bueno, pues el autómata lo que me está diciendo es que en este estado, si cuando está en este estado, lo único carácter válido que puede aparecer es el igual. Cualquier otro carácter que aparezca será un error, ¿de acuerdo? Y entonces, si cuando estamos en este estado decidiendo qué transición ejecutamos, me encuentro lo igual, pues yo transito al estado 5, con cualquier otro carácter que haya leído en ese momento, pues llamaré al gestor de errores con un código de error para que éste genere el mensaje adecuado al usuario. ¿De acuerdo? Bien. Nos queda por ver otra situación también que ocurre obviamente muy comúnmente. Imaginar que nuestro fichero pues empieza con varios blancos y solo después aparece la primera secuencia de caracteres correspondiente a un token de mi lenguaje. ¿Qué hago yo? Porque esto obviamente no funciona ahora mismo. Yo empiezo leyendo y leo un blanco y ¿cuál de estas 3 transiciones doy error? Pues obviamente esto no es un error, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es definir una serie de caracteres que pueden aparecer en cualquier número, por ejemplo los blancos, y que digamos que hacen que simplemente me los tengo que saltar porque no he empezado todavía con los caracteres correspondientes a la secuencia del token, ¿de acuerdo? Y a este tipo de carácter le voy a llamar delimitador. ¿Cuáles son los, y abreviando, normalmente, del? ¿Qué caracteres son esos? Bueno, pues el blanco, ya hemos visto. Normalmente también el tabulador entra de este conjunto, ¿de acuerdo? Aquí podrían aparecer varios tabuladores y eso no me afecta para nada a la secuencia de caracteres del token. Y también muy comúnmente el fin de línea, ¿de acuerdo? El salto de línea, en inglés end of line. Es decir, que aquí el fichero podría aparecer con varias líneas vacías, el único carácter que aparece en el fichero cuando hay una línea vacía es el fin de línea. Y entonces cualquier combinación de estos símbolos que yo me encuentre, más entre comillas porque hay lenguajes que no lo admiten, pero estos dos normalmente, casi siempre, son caracteres que me voy saltando porque no me están dando información sobre la secuencia de caracteres del siguiente token y me los tengo que ir saltando. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente aquí pongo un bucle de tal manera que mientras esté leyendo delimitadores, cualquiera de los delimitadores que yo defina para mi lenguaje, blanco, tabulador y ya digo muchas veces también el fin de línea, sigo en el estado inicial y no he empezado realmente a reconocer la secuencia de caracteres. ¿Vale? Bueno, hemos dicho que el autómata tenía que ser un fiel reflejo de la gramática, porque normalmente el autómata se crea automáticamente la gramática, o esa posibilidad existe. Esto nuevo no lo tenía contemplado en ningún momento en la gramática. ¿Cómo hago? Bueno, pues como la gramática tiene que generar la misma secuencia de caracteres que más adelante van a dar lugar al token, ¿qué secuencia de caracteres tengo aquí que son los que van a dar lugar al token? Pues varios blancos seguido de los caracteres alfanuméricos. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es añadir una regla que a partir del axioma genero tantos delimitadores, pero sigo teniendo el símbolo del axioma para poder añadir aquí al principio de la secuencia de caracteres del token tantos delimitadores como quiera, antes de empezar de verdad a generar los caracteres propios del lexema del token, ¿vale? Y como
Una vez que entre en los caracteres válidos del lexema del token, ya no puedo volver al axioma, daros cuenta que ni la A ni la B pueden volver al axioma, pues ya no se me van a mezclar los delimitadores con los caracteres propios del token. Y en este caso tendríamos entonces la gramática y el autómata perfectamente coordinados. Bien. ¿Preguntas sobre la... Jan, lo de otro carácter se refiere a cualquier otro que no sea letra o dígito. En este caso, sí. En general se refiere a cualquier carácter que no esté contemplado en ese nodo. Por eso en este caso es cualquiera menos la L y menos una letra o un dígito. ¿Se pueden reconocer identificadores como AUX1, 2 puntos? No. ¿De acuerdo? Porque este otro carácter no lo incluimos, eso lo veremos más adelante en el siguiente módulo. Bueno, ya no lo veremos hoy porque no nos va a dar tiempo. Lo veremos en el siguiente 2 módulos más adelante, de que este otro carácter no lo vamos a incluir dentro del nombre del identificador. ¿De acuerdo? Los nombres del identificador serían solo la primera letra más todas las letras y dígitos que leo en el bucle, pero el otro carácter ya no lo incluyo como nombre del identificador. Entonces, ese 2 puntos efectivamente dará por determinado el nombre del identificador, pero no se incluye como parte del nombre. El delimitador solo puede aparecer al principio y no tiene mucho sentido. No. Puede aparecer antes de cada token. La primera vez que abrimos el fichero fuente, pues el delimitador sirve para el principio, pero date cuenta que os voy a poner aquí donde tenía eso en que... Bueno, lo abro directamente. Voy a mostraros aquí el ejemplo que hemos visto en otros vídeos de JavaScript. Vale, comparto pantalla. Dejo de compartir el vídeo, comparto pantalla ahora. Aquí. Vale. ¿Veis este ejemplo? Que es un ejemplo de fichero fuente, ¿vale? En este caso ni siquiera tengo blancos ahí al principio. Entonces, ¿cómo funciona el analizador léxico? ¿Cómo hemos estado viendo? Pues leemos un token. Cuando leemos este blanco, ¿vale? Que estoy ahí señalizando, genero el token identificador, palabra clave, palabra reservada var, emito el token y termino. ¿Vale? Termina el analizador léxico. Cuando el analizador sintáctico le pide otro token, empezamos por este blanco. ¿De acuerdo? Lo tengo leído ahí y es el blanco este. Entonces tengo que hacer un primer bucle en el estado inicial para saltarme este blanco. Imagínate que ahí hubiera 7 blancos. Pues daría 7 vueltas por el bucle del estado inicial para saltarme todos esos blancos y hasta que no empiezo con la i de int no empiezo realmente a leer lo relevante para el token. ¿De acuerdo? Lo mismo, pues cuando termino de leer la x, aquí quién sabe lo que hay después de la x. Aquí no hay nada, pero pudiera haber ahí un montón de cosas. ¿De acuerdo? Tabuladores, etcétera. Pues yo cuando termino de leer la x, emito el token identificador x. Cuando el analizador sintáctico me vuelve a pedir otro token, yo sigo leyendo el fichero fuente donde estaba y puede haber muchos blancos, muchos delimitadores antes de empezar a leer la f de función. ¿De acuerdo? Espero que con esto te haya aclarado. En todo caso, lo veremos en el próximo vídeo bastante mejor. El analizador léxico va token a token, ¿de acuerdo? Siempre un token y termina.
Bueno, algunas de estas preguntas se resuelven en el siguiente vídeo. Lambda nunca aparece en el autómata porque el autómata decide sus transiciones en función del carácter que lee de un fichero y lambda es un carácter que no existe, luego nunca se puede leer en un fichero. El lenguaje no reconoce un blanco como token, no. ¿De acuerdo? Si quisiéramos un lenguaje que reconociera blancos como token, porque fueran relevantes para el lenguaje, habría que hacer otro tipo de gramática, otro tipo de autómata. ¿Las comillas irían dentro del grupo del? No, en general no. Las comillas sí tienen un significado, que es abrir una constante cadena y los veremos en otro momento. ¿De acuerdo? Venga, pues el próximo vídeo son 10 minutitos justo para terminar la clase. Os va a contar un poquito más o menos sobre este tema que hemos estado comentando ahora. Sí, vamos muy justitos. El cuarto punto del diseño del analizador léxico es el diseño de las acciones semánticas. Las acciones semánticas son parte integrante del analizador léxico y son una serie de pequeñas operaciones, pequeñas acciones que se realizan en las transiciones del autómata. ¿De acuerdo? Estrictamente hablando en las transiciones, nunca en los nodos, porque como hemos dicho, los nodos son nodos tontos donde simplemente se toma la decisión de qué transición efectuar en función del último carácter leído. Todas estas acciones semánticas se tienen en cuenta, se realizan en las transiciones. Bien, vamos a empezar por la acción semántica más básica, que es la de leer siguiente carácter. Y para ello lo vamos a ejemplificar con este fichero fuente. Imaginar que tenemos el autómata que hemos construido antes, para identificadores, el operador más y el operador de asignación, y vamos a leer este fichero fuente. ¿De acuerdo? Como veis, el fichero fuente empieza con dos blancos, LG1, otro blanco, etc. Bien, como hemos visto en previos módulos, el funcionamiento del procesador de lenguajes siempre empieza por abrir el fichero fuente, el analizador léxico abre el fichero fuente y lee el primer carácter del fichero fuente. ¿De acuerdo? En este caso leeríamos este primer blanco de ahí. A continuación, el analizador sintáctico, que es el que controla en general todo el procesador, decide que para empezar a funcionar necesita un primer token. ¿De acuerdo? Y le pide al analizador léxico un token. Entonces, empezamos a ejecutar el analizador léxico. Por supuesto, el punto de inicio es este de aquí, estado inicial. Como llevamos un blanco leído, el blanco es un delimitador, pues se decide ir por esta transición. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué pasa? Al efectuar esta transición, volvemos de nuevo al estado inicial. ¿Y qué transición cogemos? Para poder decidir qué transición cogemos, obviamente no podemos seguir efectuando la decisión en base a este primer blanco, estaríamos en un bucle infinito. Necesitamos leer el siguiente carácter, que aparece en el fichero fuente. Es decir, que como parte de esta transición voy a necesitar ejecutar la operación leer. Lo marco ahí con una L. Esta L se refiere a la acción semántica leer siguiente carácter del fichero fuente. ¿De acuerdo? Y entonces leo el siguiente carácter, el segundo blanco, estado inicial, transito de nuevo por la rama del. Y vuelvo a leer, como parte de esa transición, el siguiente carácter. Y en este caso, ya leo la L. La L es una letra. Al llegar al estado inicial, compruebo todas las transiciones y veo que la de la letra es la transición al estado 1. ¿De acuerdo? Pues esa es la transición que cojo. Y de nuevo, para que cuando al llegar al estado 1 sepa qué hacer allí, pues tengo que también leer en esta transición. ¿Vale? Leo el siguiente carácter, que es una G,
En el estado 1 compruebo mis opciones de transición, tengo una transición con letra, efectúo esa transición y de nuevo, como parte de esa transición, leo el siguiente carácter, que en este caso es un 1. En el estado 1 decido de nuevo qué transición coger, tengo una transición con dígito, el hecho de que letra y dígito vayan por la misma transición no tiene por qué ser ningún problema. Cojo la transición de dígito, ¿de acuerdo? En la transición de dígito vuelvo a leer y leo el carácter blanco, ¿vale? Bueno, en principio no hay ninguna transición específica para el carácter blanco. Vemos que solo hay una para la letra y dígito, pero yo en este caso particular tengo la transición otro carácter, que como hemos visto antes es una transición comodín que me vale para cualquier carácter que no sea letra o dígito, porque eso ya están contemplados en otra rama del Node. Y entonces, pues, cojo esta transición, otro carácter, ¿de acuerdo? Y como parte de esta transición, obviamente, al llegar al estado final, debería de generar el token reconocido por el autómata para este caso, que es obviamente el token identificador, ¿de acuerdo? Variable de usuario, como queramos llamarle. Le vamos a llamar siempre identificador. El token identificador, como hemos visto, tiene como atributo el puntero a la tabla de símbolos. En el siguiente módulo trataremos este tema. Ahora la pregunta mía es, bueno, no va a ser una pregunta, va a ser ya una afirmación. En este caso, yo no puedo leer, ¿vale? Esto lo vamos a ver bien mejor más adelante con el siguiente ejemplo, pero vamos a ver más adelante con otro ejemplo, ¿vale? De momento nos quedamos que en esa transición yo no voy a colocar la acción semántica leer. Bien, como no he leído, pues sigo teniendo como siguiente carácter este blanco, que es el último que he leído, ¿de acuerdo? Genero el token, también no está completa esta autómata, faltaría ahí la acción semántica de generar token, como digo, lo veremos en el próximo módulo, y envío el token identificador al analizador sintáctico. El analizador sintáctico tiene su propio funcionamiento, trata de generar las estructuras sintácticas, seguramente en este caso, con solo el identificador no puede hacer nada, y me va a pedir otro token, ¿de acuerdo? Y entonces vuelve a llamar al analizador léxico, que vuelve a ejecutarse desde el principio. Tenemos el carácter leído, el blanco, llegamos al estado inicial y transitamos por la rama delimitador, volvemos a leer al final de la rama delimitador y leemos el 2 puntos. ¿De acuerdo? Llegamos al estado inicial, vamos por la rama 2 puntos, leemos de nuevo en esta rama y leemos el símbolo igual. En el estado 4, obviamente, como hemos leído el igual, transitamos al estado 5 y en esa transición, obviamente, se tiene que generar el token operador de asignación, porque acabamos de leer un 2 puntos igual. Y necesitamos leer también, ¿de acuerdo? Necesitamos leer porque si no, si nos quedamos con el carácter igual leído, la próxima vez que entremos al analizador léxico, terminamos con el igual y si veis, no hay ninguna rama para el igual, me da un error. Y de momento, que yo sepa, no hay ahí ningún error. ¿De acuerdo? Entonces, leemos el siguiente carácter y me da una letra. ¿De acuerdo? Leo la letra A. Vale. Enviamos el token al analizador sintáctico. El analizador sintáctico decide que necesita otro token y vuelve a llamar al analizador léxico. Entramos por el estado inicial. En este caso tenemos una letra leída. Luego transitamos directamente al estado 1. En esa transición se lee. Y se lee un blanco. ¿Vale? Mejor dicho, para poder ejemplificaros bien el tema de por qué no se lee, vamos a suponer que ahí tenemos un operador más. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces, repito, tenía la A leída, es una letra, en el estado A
En el estado 0 decido transitar al estado 1 y leo otro carácter, y en este caso leo el más, ¿vale? De nuevo, no es ningún carácter contemplado directamente en el estado 1, luego ejecuto la transición otro carácter, ¿de acuerdo? Y terminaría generando el token identificador A, simplemente el nombre de identificador contiene una sola letra, no hay ningún problema. ¿Qué pasaría si yo aquí leyera? Que leería este blanco. La próxima vez que el analizador sintáctico llame analizador léxico, entra con un blanco, delimitador, lo que hubiera por aquí, a continuación, ¿de acuerdo? Y enviaré otro token y resulta que el token más me lo hemos saltado, ¿de acuerdo? Me lo he saltado porque he continuado leído aquí lo que hubiera, ¿de acuerdo? A partir del blanco, y me he saltado este token más, me lo he comido. Seguramente esto daría lugar a un error sintáctico cuando en ningún caso esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el token más en la transición otro carácter no se puede volver a leer porque la explicación es muy sencilla, o visto de otro punto de vista. El carácter que yo estoy, por el cual estoy diciendo y por esa transición, no forma parte de ninguno de los tokens del token que estoy generando. Por lo tanto, no puedo leer otro más y saltarme este. En cambio, en todas las demás transiciones, el carácter que he leído, en las transiciones finales, por ejemplo esta, el igual y el más, sí forman parte del token que estoy emitiendo. Por lo tanto, tengo que leer otro carácter porque el último que tenía leído ya forma parte del token que estoy enviando al analizador sintáctico. Bien, la acción sintáctica leer es la más básica de las acciones semánticas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Problemas que tiene, pues básicamente decidir dónde la tenemos que colocar, que es normalmente en prácticamente todas las acciones, todas las transiciones, perdón, salvo alguna de las transiciones que llevan al estado final, normalmente las correspondientes a otro carácter, pero no lo quiero decir como una regla general porque siempre podría haber alguna excepción. El más ya lo teníamos leído y cuando leo el más me doy cuenta que he terminado de leer el nombre del identificador. Y entonces genero el token identificador y la cuestión aquí es que teniendo el más leído no leo otro carácter porque me dejo el más guardado para que en la siguiente vez que el analizador sintáctico llame al analizador léxico pidiendo un token, entre con este más leído, ¿de acuerdo? Y entonces en ese momento generaré el token operador aritmético suma, ¿de acuerdo? Efectivamente, esto que decís es lo correcto. Bueno, perdón por el vídeo, como os digo, el que grabé en la escuela tenía el móvil con poca batería, se me desenfocaba, se cortaba, etcétera. Tuve que grabarlo de nuevo en casa y pues condiciones aún más precarias que en la escuela. Gracias por estar aquí y el próximo día pues seguiremos con más módulos relativos al analizador léxico. Venga, hasta luego a todos.